Buenos días. Bienvenidos a nuestra reunión de Rotary Club de Buenos Aires. A partir de hoy hemos pensado en extender el horario de la reunión hasta las 14:30 para tener un poco más de tiempo para la interacción entre los socios, de manera que hoy comenzamos con este régimen, ¿no? Bueno, tenemos visitas muy importantes hoy, todavía no llegó la oradora Soledad Acuña, pero vamos a proceder al saludo de las banderas. La bandera argentina, la bandera de la Confederación Suiza, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera rotaria. Bueno, podemos tomar asiento. Bueno, ha llegado nuestra oradora de hoy, la señora Soledad Acuña, a quien damos una cordial bienvenida. Invitamos a nuestro prosecretario, en ausencia de nuestro secretario honorario, a brindarnos el informe de secretaría. Juan Pablo. Muy buenas tardes, señoras, invitados especiales, amigos rotarios, tengan todos muy buenos días. Por ausencia de nuestro secretario, el doctor Guillermo Combal, estoy aquí a su pedido y en mi carácter de prosecretario del club para dar lectura al informe de la Secretaría del día de la fecha. Preside la reunión nuestro presidente, el doctor Jorge Grimpelk. Lo acompañamos en nuestra mesa cabecera, la oradora de la fecha, la licenciada Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, a quien le damos todos una muy cordial bienvenida. Asiste acompañada por el señor Patricio Navarra. Ella nos hablará sobre la educación como instrumento para crear futuro. La oradora será presentada y entrevistada por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Los socios que deseen formular preguntas las podrán hacer a través del celular del club. Hoy contamos, además, con la presencia de Su Excelencia, el embajador de la Confederación Suiza, Hans Ruedi Bortis, quien luego de ser presentado por nuestro consocio Federico Carenzo, será designado invitado de honor del Rotary Club de Buenos Aires. Nos acompañan en esta mesa cabecera los consocios Alfredo Rodríguez, José Urtubey, Norberto Frigerio, Gabriel Astarloa, Jorge Lemus y Jorge La Rosa, quien nos brindará, al finalizar, un informe del capítulo de educación en el transcurso de la reunión. Especialmente invitados nos acompañan los señores Luis Escaso, director para la Argentina de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Fernando García Casas, cónsul general de España en Buenos Aires, y el señor Alejandro Colombo, asesor en Relaciones Internacionales del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, invitados por quien les habla. También se encuentran presentes, invitados, el señor Rodolfo Dietl, invitado por Federico Carenzo, Horacio García, invitado por Juan Manuel Onivas Pell, Mariano Gugliaro, invitado por Oscar Secchi, y Elizabeth O'Donnell, y Juan Ocampo, invitados por Gastón O'Donnell. Nos visitan hoy del Rotary Club de Once la señora Ana María Smichowski, presidenta del Comité de Servicio Internacional, y María Julia Puertas, tesorera del club y miembro del Comité Distrital de Imagen Pública. Del Rotary Club Canela de Inspiração, de 4670 de Brasil, nos acompaña el señor Federico Guillermo Bergman, presidente electo 2023-2024. Invitamos al señor Bergman a realizar el intercambio de banderines. Por favor, señor Bergman, si quiere acercarse. Bienvenido.
Muchas gracias por su visita. Avisos parroquiales: el próximo 26 de octubre, la gobernadora del distrito, la señora Virginia Gear, realizará una visita oficial a nuestro club. Para poder brindar a la gobernadora la información que habitualmente se nos requiere, en estos casos, le solicitamos a los presidentes de los comités que nos hagan llegar a la Secretaría los objetivos y plan de acción para este ejercicio antes del 10 de octubre. El próximo 12 de octubre ocupará la tribuna el historiador Luis Alberto Romero, quien disertará sobre el problema está en el Estado, la solución también. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club Buenos Aires. Procedemos ahora a la designación del invitado de honor. Señor presidente, si nos quiere acompañar en el atril. Bueno, vamos a proceder a uno de los actos más importantes de nuestro club, que es, en este caso, la incorporación como invitado de honor del señor Hans Ruedi Bortis. Señor Hans Ruedi Bortis, embajador de la Confederación Suiza, ha sido usted elegido invitado de honor de este club, máxima distinción que otorga esta entidad por ser embajador de la Confederación Suiza en Argentina. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos y desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Y le hacemos entrega del diploma que lo acredita como invitado de honor de nuestro club. Bueno, muchas gracias. Y Federico Carenzo va a hacer la presentación de nuestro invitado de honor y después escucharemos al señor Hans Ruedi Bortis. Estimados miembros del Rotary Club de Buenos Aires, hoy tengo el honor de presentarles al embajador de la Confederación Suiza en Argentina, señor Hans Ruedi Bortis. El señor embajador Bortis presentó sus cartas credenciales el pasado 20 de julio. Sus logros profesionales se encuentran detallados en nuestro informe. De lo que no está escrito, quisiera resaltar que el señor embajador integró la Guardia Suiza, el cuerpo militar responsable de la seguridad del Papa y de la Santa Sede. También fue socio de nuestro club padrino, el Rotary Club de Montevideo, por lo que conoce muy bien nuestros valores, objetivos y rutinas. También sabe que en este ambiente de amistad será tratado de tú por todos nosotros y que lo llamaremos respetuosamente Hans. Finalmente, quisiera poner de manifiesto que Hans, junto a su mujer Mónica, una ecuatoriana muy orgullosa de sus raíces y suiza de corazón, expresan y demuestran diariamente con la pasión que ponen en todos sus actos que están cumpliendo un viejo sueño, el de volver a vivir en Argentina para continuar y ampliar la cooperación entre los gobiernos y los ciudadanos de dos naciones amigas que oficialmente iniciaron sus vínculos en 1834, cuando la Confederación designó a su primer cónsul en Buenos Aires. Hans, bienvenido al Rotary Club de Buenos Aires. Buenas tardes a todos. Señor presidente, señora ministra de la ciudad de Buenos Aires, socios queridos, es un honor estar aquí de vuelta después de 10 años, bueno, hace 10 años en Montevideo, pasando después por Perú y Guatemala y regresando a este hermoso Río de la Plata, donde voy a terminar mi carrera en unos 3 años. Así que sí, se cumplió un sueño, regresar a Buenos Aires y también en el seno de este
hermoso grupo que es el Rotary, que comparto, por supuesto, plenamente sus valores. No voy a hablar de la relación bilateral entre Suiza y Argentina, porque si no vamos a hablar hasta las 5 de la tarde y esto no es digamos, la modalidad, y tampoco de lo que es la Guardia Suiza. También tenemos que hablar unos 10 años más, porque estuve 10 años en la Guardia Suiza acompañando a Juan Pablo II. Así que sepan que es un gusto estar aquí, un honor, y cualquier cosa también con la embajada, con mucho gusto podemos cooperar. Una vez más, que tengan una muy linda, buena reunión y sepan que conmigo van a tener un socio muy activo, muy comprometido con la causa del Rotary. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un honor poder contar con Hans Ruedi Portis. Y para finalizar, Federico Carenzo va a entregar al embajador el libro del centenario que nuestro club le está obsequiando en esta oportunidad. Federico. Bueno, Clara Mariño va a hacer entonces ahora la presentación de nuestra oradora del día, Soledad Acuña. Hola, buenas tardes. La oradora del día de hoy, Soledad Acuña, es desde el año 2015 ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciada en Ciencia Política con orientación en Administración Pública, legisladora por la ciudad, presidió la Comisión de la Mujer y la Comisión de Salud. Fue secretaria de Promoción Social en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad y entre el año 2011 y el 2015 fue subsecretaria de Equidad Educativa del Ministerio de Educación, donde desarrolló políticas públicas específicas orientadas a la inclusión social y a crear lazos entre la familia, la comunidad y la escuela. Soledad Acuña, es un gusto saludarla y recibirla. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación, pero sobre todo por el espacio para hablar de educación, que es naturalmente hablar de futuro. Recién le contaba al presidente que Clara capaz no se acuerda, pero nos conocemos hace muchísimos años en la casa de Bernardo Neustadt, cuando organizaba los desayunos y yo iba muy, muy jovencita. A mis primeros pasos en política, cuando fui legisladora, él nos daba unos primeros consejos, así que desde esa época tengo un gran recuerdo tuyo. Después como periodista, bueno, nos fuimos cruzando. A mí me gustaría hoy, sobre todo para poder pensar en la educación como herramienta de futuro, como base natural para pensar lo que viene, entender dónde estamos, pero no los efectos de hacer un diagnóstico, porque vieron que los argentinos y los que trabajamos en educación somos especialistas en diagnosticar y luego nos cuesta dar los pasos hacia la acción, sino como politóloga que soy, con defecto de profesión, cuando los politólogos definimos los problemas, estamos diciendo, la trampita está en que vamos diciendo cuáles son las soluciones posibles. Si no, no definimos los problemas. Si no los podemos resolver, no los definimos. Entonces me gustaría hablar de cómo llegamos a este momento de la Argentina con la crisis educativa tremenda que tenemos, crisis que creo que todavía no somos suficientemente conscientes de las consecuencias que tiene, pero esto no es el producto solamente de la pandemia, ni de uno o dos malos gobiernos, sino que es algo que viene sucediendo por lo menos hace 60 años. Y como todo en la Argentina y en la vida, empiezan los problemas cuando no hay un plan. Y la Argentina, para hablar de la última época, por lo menos desde la vuelta a la democracia a la fecha, no ha tenido un plan de desarrollo económico y social, un modelo de país sobre el cual la educación pueda plantarse, organizarse
y formar ciudadanos y ciudadanas para ese modelo de Argentina. Las escuelas que formó y creó Sarmiento fueron escuelas pensadas para crear un modelo de país, un modelo de nación. Tenían un objetivo claro y en función de eso se organizaron y se distribuyeron y en función de eso también se formaron los docentes que iban a crear esa nación a través de las escuelas. Pero además de la falta de un plan, hay 5 grandes situaciones estructurales o problemas que para mí son los que hay que empezar a desandar para volver a recuperar el camino del progreso en base a la educación. El primero de estos problemas, que insisto empezó hace más de 60 años, cuando empezamos a reemplazar el concepto de calidad por el de cantidad. Cuando empezamos a extender la educación obligatoria sin pensar para qué llevábamos a los chicos a las aulas. Que entren todos, no importaba para qué, no importaba en qué aprendizajes significativos íbamos a basarnos en las aulas, pero tenían que estar todos adentro. Reemplazo de cantidad por calidad y el dejar de pensar para qué educamos, fundamentalmente. El segundo gran problema que viene de este primero que mencioné, tiene que ver con el populismo educativo y hay que llamar las cosas por su nombre. Lo que venimos teniendo hace muchísimos años es populismo educativo, en distintas versiones. En primer lugar, al tener a todos adentro, tenemos que tener cuidado de que no se nos caigan. Entonces, por las dudas, dejemos de evaluar, dejemos de exigir y reemplazamos la exigencia, el mérito, por la contención y por la cantidad. No evaluamos, la escuela no enseña, sino que contiene, que alimenta, abriga, abraza, pero no educa necesariamente. Eso es populismo educativo. Todos adentro, por las dudas, que no se nos caiga ninguno, no nos pongamos exigentes. El mérito significa estigmatizar al que no puede, entonces no hablemos más de mérito, no pidamos esfuerzo. Eso es populismo educativo. El tercer gran problema que viene también desandándose de estos 2 primeros que mencioné, es cuando los sindicatos se sentaron en las sillas de los ministerios. Y entonces dejamos de tener intereses generales para ser reemplazados por intereses corporativos. El interés de los niños pasó a ser reemplazado por el interés de los adultos organizados en corporaciones sindicales. CETERA se hizo grande, CETERA hace años gobierna los ministerios nacionales y de muchísimas provincias y toma decisiones en función del centro que es el docente, el adulto, y no piensa en función de los objetivos y las necesidades de los estudiantes. El cuarto problema, como definición de todo este debacle, tiene que ver con el malentendimiento o la forma liviana con la que entendemos el federalismo educativo. Por supuesto que la responsabilidad educativa es de las provincias, pero no podemos olvidarnos nunca que hay una nación que tiene que garantizar a todos los chicos y chicas de la Argentina, no importa el código postal, que tengan la misma oportunidad de aprender, que tengan la misma oportunidad de progresar y de desarrollarse. Y hace muchos años tenemos muchos gobernadores que la educación no les importa, que la educación está al servicio de sus necesidades como caudillos, que la educación depende de sindicatos que manejan los caudillos provinciales y que tenemos ministerios débiles que no pueden garantizar cosas mínimas, como que en la provincia de Chubut en los últimos 3 años hayan tenido solamente 180 días de clase. Durante el año 2019, que no había pandemia, 2020 y 2021, solamente hubo 180 días de clase en total en los 3 años. Y si las familias presas de esa situación donde el intendente, el gobernador no le podían garantizar la educación, si hubiesen querido aportar todos sus ingresos, todos sus salarios a la educación privada, tampoco hubieran podido, porque en provincias como en Chubut hay reglas de juego que no permiten el desarrollo de la educación privada en cantidad y en calidad como para que sean una opción para las familias. Entonces, el federalismo educativo es correcto, la debilidad del gobierno nacional es impensada. El quinto motivo, entonces, que tiene como cierre todo esto, tiene que ver la desconexión, para mí, desde mi punto de vista, en la desconexión absoluta entre
el modelo de desarrollo económico, el mundo del trabajo y el mundo de la educación. Como dije al principio, dejamos de pensar para qué teníamos los chicos adentro de la escuela, qué aprendizajes teníamos que tener. Y entonces el Estado también, en el marco de ese populismo educativo, en el marco de ese control corporativo de los órganos del Estado, alejó a la escuela del mundo del trabajo, porque eso era neoliberal, porque eso era capitalista, porque era mercantilización de la educación. Y entonces tenemos chicos que terminan la secundaria y no están preparados en lo más mínimo para poder salir al mundo del trabajo. Tenemos chicos que eligen carreras universitarias que luego no tienen salida laboral. Y seguimos abriendo y creando universidades que no están pensadas ni diseñadas de acuerdo al necesario desarrollo económico de cada una de las regiones de nuestro país. Y que entonces, obviamente, no solo no formamos ciudadanos organizados a través del esfuerzo y el mérito en términos de esquema de valores, sino que tampoco formamos ciudadanos que crean que trabajar está bien, que crean que el trabajo es la forma de desarrollarnos y que se organiza una sociedad. Y todo esto no es solamente culpa de uno o varios gobiernos o culpa solamente de quienes estamos en la política, de los políticos. Esto todo sucedió con el silencio de una sociedad ocupada por la inflación, ocupada por la desocupación, ocupada por la corrupción, ocupada de la urgencia, sin poder manifestarse por lo estratégico o ocuparse de lo estratégico como es la educación. Todo esto fue pasando mientras en las encuestas de opinión pública la educación estaba en el lugar 14, 15 de la opinión de las principales preocupaciones de los ciudadanos argentinos. Y si a la gente, si a los ciudadanos no les importa, no les preocupa o no se ocupan, ¿por qué debería importarle a un político que electoralmente tiene incentivos de corto plazo los 4 años que dura un mandato? Entonces, con una sociedad en silencio, es más fácil que las corporaciones tomen control y tomen decisiones. Ahora, ¿cómo salimos de toda esta situación? Insisto que mi objetivo no era hacer un diagnóstico y que nos angustiemos más con este almuerzo, sino que podamos ver el camino de salida a todo esto, que empieza siempre hablando con la verdad y diciendo las cosas con su nombre. Y esto requiere, en primer lugar, el reconocimiento claro de que estamos en una crisis, en una situación crítica en materia educativa, que tenemos que exigir al próximo gobierno, al próximo presidente, no solamente un plan económico, sino un plan de desarrollo de nación que permita ordenar los incentivos del modelo de desarrollo educativo que necesitamos. Porque la crisis que tenemos hoy significa, aunque no lo veamos porque no se dice, que todavía no sepamos cuántos chicos se cayeron de las escuelas durante la pandemia. Se dijeron 200.000 como número más o menos oficial, 200.000 estudiantes argentinos que se cayeron de la escuela y no se fueron a buscar, pero estamos convencidos que son mucho más. Alcanza con cruzar la General Paz y preguntarle a cualquier directora de una escuela primaria del conurbano cuántos chicos no volvieron a sus aulas. Y tampoco sabemos cuánto dejaron de aprender durante estos 2 años en pausa, porque acuérdense que en el resto del país, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, estuvieron 2 años con las escuelas cerradas. Pese a no tener casos en las provincias, las escuelas estaban cerradas, pese a haber demostrado que se podían tener las aulas abiertas, las escuelas siguieron cerradas y volvieron a tener presencialidad recién en septiembre, octubre del 2021. Ahí hay que tomar decisiones y medidas urgentes, medidas extraordinarias, medidas que signifiquen más escuela. Es algo tan simple como más días y más horas de clase. No hay que inventar ningún cohete para mandar a la NASA, son más días y más horas de clase enseñando los contenidos prioritarios para el aprendizaje. Y lo segundo es pensar, en el marco de esta crisis, que en paralelo hay que trabajar con objetivos estratégicos. En educación siempre tenemos que trabajar sobre la coyuntura, pero no podemos dejar de mirar los objetivos estratégicos. Así como en la ciudad, mientras hacíamos medidas extraordinarias para recuperar los saberes desaprendidos durante la pandemia, seguimos abriendo escuelas bilingües porque sabíamos que ese es el camino para el futuro. Seguíamos enseñando pensamiento computacional, robótica y programación porque sabíamos que esas son las habilidades que necesitan los estudiantes. A nivel país tenemos que hacer lo mismo.
Tenemos que recuperar los aprendizajes que se perdieron, pero tenemos que planificar estratégicamente el modelo de desarrollo educativo en función del modelo de desarrollo económico. Y eso significa que no solo la educación superior, universitaria y no universitaria, tiene que alinearse a las necesidades del sector productivo, sino que la escuela obligatoria también tiene que empezar a formar en función de las necesidades del sector productivo y todo volver a organizarse como sociedad alrededor del trabajo. En síntesis sería volver a poner de moda el trabajo. ¿Y qué necesitamos para esto? En primer lugar, necesitamos decisión política, convicción real de que la educación tiene que ser un eje de transformación y de cambio, de cualquiera sea el presidente que asuma, que espero que sea quien yo quiero, pero cualquiera que sea tiene que ser una de las prioridades. No solamente necesitamos que sea bajar la inflación, equilibrar la economía, volver a posicionarnos en el mundo, sino recuperar los estándares educativos necesarios, y eso significa dar peleas de fondo con los sindicatos, pelea de fondo con los gobernadores para poder tener una estructura de federalismo educativo real, con instrumentos de gobierno del sistema educativo reales que permita generar estos cambios. Claramente, con esa decisión política hay que actuar sobre un plan que, insisto, no alcanza con que el próximo presidente lo tenga para las variables económicas y que tenga solo la convicción política. Necesitamos que todos los actores de la sociedad y organizaciones como ustedes son muy importantes en este sentido, le pongan luz, le pongan cámara, le pongan atención al eje educativo y sea una de las demandas que le lleven a los candidatos a presidentes para el próximo gobierno. Necesitamos como sociedad volver a demandar que la educación sea una prioridad de política pública, que no sea solamente una prioridad del discurso, sino que sea una prioridad en materia de decisión y de acción política desde el día 1 que asuma el próximo gobierno. El tercer punto importante, además de la decisión política y el plan, tiene que ver con el diálogo. Llegamos hasta acá con gobiernos corporativos y gobiernos populistas porque las mayorías se volvieron silenciosas. Las mayorías dejaron de levantar la voz, dejaron de pedir espacios para cuestionar, dejaron que unos pocos chicos tomen una escuela, dejando a la mayoría fuera de la escuela que quieren estudiar, y no dijimos nada. Y eso no lo tenemos que volver a repetir. La pandemia nos mostró a todos, cuando la escuela entró en la casa de cada uno de nosotros, que la educación es importante y que para la educación hacen falta las familias, que las familias tienen que estar presentes, que la voz de la mayoría tiene que ser escuchada. Y por eso es fundamental que en la próxima etapa hagamos que las mayorías dejen de ser silenciosas, empiecen a levantar la voz y exigir que la educación realmente sea ordenadora del progreso y el desarrollo de nuestro país. Y finalmente, como elemento sustancial, hablar con datos y no con relato. Tenemos que tomar todas las decisiones basadas en evidencia. En educación dejamos de construir evidencia hace muchos años, por esto que les decía antes del populismo educativo, por el reemplazo de la calidad por cantidad. Necesitamos volver a tener datos concretos, no solamente de cuántos chicos no están en la escuela, sino de cuánto aprenden, cómo enseñan los docentes, qué capacidad tienen o no los docentes que están hoy en las aulas, qué perfiles necesitamos para la salida al sector productivo, cuáles son las demandas estratégicas en cada una de las regiones de nuestro país. Necesitamos datos para que no haya más lugar para el relato. Pero fundamentalmente necesitamos, y esto vaya a modo de pedido, una sociedad activa, levantando la voz y exigiendo que el desarrollo argentino tenga que ver con el esfuerzo, con el mérito, y si hablamos de esfuerzo y de mérito, estamos hablando de educación. Muchas gracias. Ministra Acuña, muchísimas gracias. No se lo pensaba preguntar, pero soy periodista y usted lo insinuó. ¿Quién quiere que sea el próximo presidente de la Argentina?
Lo voy a decir, ya que me lo preguntás, mirá, voy a hacer el esfuerzo. Yo hace 25 años, allá antes incluso de conocerte a vos y a Bernardo Neustadt, estoy trabajando con Horacio Rodríguez Larreta desde la Fundación Grupo Sofía, trabajo con él desde hace años, formo parte de su proyecto político, creo en él como dirigente, como estadista, pero sobre todo como una persona que tiene una visión y sabe conducir equipos para llegar a los objetivos. Bueno, primera pregunta. ¿Qué siente usted cuando Máximo Kirchner, en las últimas horas, comparó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación al tema de la educación con la dictadura militar? Pregunto, ¿qué opina usted y por qué cree que lo hace? Primero, me parece que es una persona poco formada, poco instruido, que poco conoce de la historia argentina y por eso le falta el respeto a la sociedad argentina, desarmando la historia y armándola en función de sus conveniencias coyunturales. Es un disparate, obviamente, comparar la firmeza, comparar las reglas, la norma de un Estado de Derecho que se tiene que hacer cumplir, comparar el rol adulto con un rol de un Estado dictatorial. Y me parece que es una manera es un modelo, yo lo vengo diciendo hace tiempo, porque fueron el kirchnerismo, los legisladores del kirchnerismo y la Cámpora en particular quienes movilizaron las últimas situaciones de conflicto en nuestras escuelas. Creo que es el modelo de país que se acabó, un modelo de representación social y política que está terminado, que necesitan ejercer la violencia para llamar la atención y volver a tener miradas sobre ellos, pero fundamentalmente que son una minoría que ya no es representativa de un modelo de organización social deseada por la mayoría. Soledad, tengo entendido que solo el 60% o 65% de los docentes están afiliados a los sindicatos. El 40%. ¿Solo el 40%? Solo el 40%. Entonces, ¿por qué tienen tanto poder de obstrucción? Mira, nosotros fuimos desandando ese poder de obstrucción a lo largo de todos estos años. En educación la continuidad es muy importante. En la ciudad tuvimos el beneficio y la oportunidad de gobernar durante muchos años y en materia educativa hicimos una política de continuidad que empezó Mariano Nardowski, siguió Esteban, que como siempre digo, Esteban Bullrich me dejó la mejor herencia posible para poder seguir construyendo y continuamos con estos 2 mandatos y en ese proceso largo fuimos desandando esta representación y esta capacidad, ganando credibilidad. La pandemia nos ayudó a construir una credibilidad mucho más fuerte con los docentes, que la mayoría no están afiliados, pero por las dudas prefieren creerle al sindicato que al político de turno. Nosotros con la continuidad y con las políticas de coherencia logramos demostrar que hay otras maneras de expresarse que no tienen que ver con el paro ni con cerrar escuelas. Hoy en la ciudad seguimos teniendo 17 sindicatos docentes. La mesa es larga, la mesa paritaria. Tenemos una sala especial para tener una mesa larga. Perdón, entre los 17 sindicatos solo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, que representan a distintos sectores dentro de ese 40% nada más que está afiliado, de los cuales obviamente CETERA, el que representa a CETERA, que es Baradel, y la izquierda son los más combativos, que se oponen a todas las medidas, no importa cuál sea, se oponen. Nosotros veníamos teniendo paros de muy bajo acatamiento, de hecho durante la pandemia. Ustedes piensen que en el 2021 volvimos a clases el 17 de febrero. Acá el doctor no me va a dejar mentir. No había ni plan de vacunas todavía para el 17 de febrero del 21. Y nosotros volvimos a las aulas con todos los chicos todos los días. Y los docentes estaban en las aulas dando clases. Porque nos creyeron, porque se sabían imprescindibles para ese rol, porque entendían que era lo que tenía que hacer. Y los sindicatos que militaban las escuelas cerradas no tuvieron eco en los más de 10 paros que nos anunciaron durante esos primeros días. Estos últimos 2 paros que tuvimos ayer y la semana pasada condensan un montón de situaciones, fueron paros más altos de lo que estábamos acostumbrados, de un poco más del 20, entre el 20 y el 30% de adhesión, pero tiene que ver con reclamos de la obra social, que hoy es un problema en la ciudad, tiene que ver con reclamos salariales, donde en la paritaria
Nosotros estamos un poquito más arriba del 70%, volviéndonos a sentar la semana pasada, pero es lo mismo que sucede en todos los ambientes y que todos lo saben, que es la discusión permanente. Y un cansancio de fin de año porque realmente los estamos haciendo trabajar mucho para recuperar saberes. Bueno, acá me llegan preguntas. ¿Usted podría referirse o ampliar la idea de escuelas de futuro y su aplicación en la ciudad de Buenos Aires? Nosotros desarrollamos un modelo para la escuela secundaria que lo empezamos a implementar en el 2016, que llamamos Secundarias del Futuro, que parten de un cambio que hizo Esteban Bullrich antes de terminar su mandato, que era un cambio del diseño curricular, esto es, qué contenidos debían enseñarse. Nos tocó a nosotros cambiar la forma en que esos contenidos se enseñaban. Entonces es una forma de enseñar diferente a chicos que aprenden con un teléfono celular en la mano. Esa forma de enseñar distinto tiene que ver con aprendizaje basado en proyectos, con enfoques basados en resolución de problemas, de situaciones problemáticas, con trabajo de materias interariales, no de materias segmentadas. La secundaria tiene 13 asignaturas que pueden ser una distinta a la otra si no se trabaja para que la planificación sea conjunta, y que tiene como modelo final la vinculación con el mundo del trabajo. Es un modelo que evalúa por competencias y habilidades, no solamente por saberes adquiridos, y que busca vincular a la escuela con el mundo del trabajo haciendo una última experiencia de prácticas laborales, de prácticas educativas en el sector productivo. Esas prácticas educativas son obligatorias para todos los estudiantes del último año de la secundaria, quinto o sexto año si son escuelas técnicas. Y la verdad que hasta acá hemos tenido una experiencia muy positiva. Empezó este año la práctica educativa. El modelo de secundaria del futuro nos generó mejoras en la retención, disminuyó la cantidad de repitencia, o sea, mejoras significativas, pero ahora la práctica educativa, que es el cierre del modelo, de esta etapa del modelo, nos está demostrando, más allá de las tomas pequeñas que hemos tenido, hay 170 secundarias, solo 20 estuvieron en conflicto. Han pasado ya más de 10.000 chicos de escuelas de gestión estatal por sectores productivos haciendo prácticas laborales, más otros casi 10.000 del sector privado, de escuelas de gestión privada haciendo estas prácticas educativas, donde nosotros lo que le pedimos a los empresarios que han firmado con nosotros con mucha generosidad los convenios es que nos ayuden no solo a enseñar un puesto de trabajo, una habilidad laboral, una característica de sus sectores productivos, sino que nos ayuden a abrazar a una generación que estuvo 2 años en pausa por la pandemia, que cree que no está preparado para el futuro, que siente frustración cuando habla del futuro y que siente que la Argentina no es un proyecto para ellos. Les pedimos que con las prácticas educativas les mostremos a los jóvenes que hay un mundo adulto que está dispuesto a recibirlos, acompañarlos en su formación y que podemos construir un proyecto de Argentina donde ellos están incluidos. ¿Por qué cree que hay en algunos sectores tanta resistencia a esta idea que además es absolutamente razonable, ¿no? Pero ha despertado muchas críticas? Es un sector muy pequeño, ideologizado, que no cree en el trabajo como organizador de la sociedad y que ve en todas estas cuestiones lo que decía al principio, o sea, es populismo educativo que ve en pensar la educación como forma de desarrollo económico, tiene una mirada como que es algo mercantilista, neoliberal, pero son sectores cada vez menos extendidos, muy minoritarios, muy ideologizados. La enorme mayoría de los chicos disfrutaron de esta experiencia, la disfrutan hoy, porque hoy tenemos miles de chicos que están en empresas haciendo las prácticas, y lo mismo los docentes, han ido reconvirtiendo su mirada y viendo lo positivo de esta experiencia de formación, como incluso hasta primera experiencia laboral para el currículum para muchos de los chicos que entraron en empresas y organizaciones a las que nunca se hubiesen imaginado que podían entrar, además. Pero por suerte es un grupo cada vez menos representativo, muy reducido, donde además... Y esto casi como mamá lo digo, como con muy poco adulto presente alrededor, ¿no? Padres con poco ejercicio del rol adulto, pudiendo marcar lo que es importante y marcar límites y marcar lo que es necesario para el desarrollo. Acá me hacen una reflexión. En realidad, dice, ¿cómo es posible que se haya permitido la toma de colegios si son grupos tan minoritarios? Primero, nosotros no creemos en el uso de la fuerza. Sí, lo que empezamos a marcar son los límites y las consecuencias, y es parte de lo que creo que es el rol formador de la escuela y del mundo adulto,
que es enseñar a convivir en democracia marcando límites. El límite, lo pueden decir los médicos, en los niños significa cuidado, significa previsibilidad, significa posibilidades de avanzar. Entonces la escuela tiene que marcar límites, esos límites tienen que ver también con enseñar que las acciones generan consecuencias, todas las acciones, todo lo que hacemos tiene una consecuencia, y por eso no se puede evitar en el momento, por una cuestión física, cuando hay una asamblea de 20, 30, 100, 200 estudiantes, el rector o la rectora de la escuela no puede decir, bueno, se van igual, los saco, porque no hay una relación de fuerza que no se puede aplicar. Nosotros sí fuimos firmes y somos firmes con las consecuencias de esas situaciones de toma, donde hemos denunciado a todos, y acá está el procurador Astarloa, que me ha acompañado mucho en esta batalla, hemos denunciado penalmente a todas las madres y los padres que han firmado y han dicho que están de acuerdo con la toma y que auspician la toma de sus hijos. Hemos demandado civilmente también a esas familias porque el Estado incurre en un gasto que se supone que es una inversión, pero si los docentes están cobrando un salario y no pueden ir a trabajar porque sus hijos están en la escuela cerrándola, es un gasto, entonces también los hemos demandado civilmente y hemos aplicado y estamos aplicando las herramientas que tenemos vigentes en términos de regularidad. Hoy los chicos que tienen tomas prolongadas, como es el caso de Lengüitas, la mayoría de ellos han perdido la regularidad, lo que significa que van a tener que asistir a la escuela los días sábados, porque es una norma que está vigente, y si en este bimestre siguen sin recuperar la regularidad, van a tener que rendir todas las materias de forma libre, o quedaron libres, como decíamos en nuestra época. Otra pregunta, ¿no habría que modificar o cambiar los institutos que forman a los maestros y a los profesores? Absolutamente. Y esa, si quieren, es una de las batallas, no sé si la perdí, pero me metieron bastantes goles cuando quise dar esa discusión y aprendimos que es una discusión donde necesitamos que las mayorías dejen de ser silenciosas, donde necesitamos además un paraguas de discusión marco que es nacional. Hoy la formación depende de las provincias, pero vienen de modelos que fueron nacionales, de un modelo que los docentes se trasladan de provincia a provincia y hay normas que son nacionales, que regulan a los institutos provinciales, que hacen todo más complejo. Nosotros en la ciudad dimos una batalla fuerte, creamos la Universidad de la Ciudad. La Universidad de la Ciudad forma docentes con un perfil distinto al que tenemos, pero además en las áreas de vacancia que teníamos hay perfiles profesionales que no tenemos en la ciudad y la universidad los está formando. Pero es verdad que quedan 29 institutos públicos y otros tantos privados de formación docente que no tienen todavía el foco y el norte puesto y la gobernanza, el diseño de gobernanza necesario para tener el perfil de docentes que necesitamos. Ahora, insisto, creo que para eso no alcanza con la voluntad de una jurisdicción, necesitamos que haya una discusión nacional y mayor acompañamiento social para esa discusión. Es la madre de todas las batallas, te diría. Soledad, le voy a citar a Facundo Manes, que en los últimos días está anotado en todas las discusiones. Él dijo que no estaba de acuerdo con las tomas, pero que no coincidía con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el hecho de que se hubieran utilizado a la policía para hacer notificaciones a las familias. A ver, yo tengo mucho cariño por Facundo y mucho respeto profesional, pero creo que está cometiendo un error muy grande al querer dar un paso en la política sin experiencia, sin conocimiento y sin formación. Cuando uno desconoce y relativiza el peso que tiene la burocracia pública, la organización del Estado, está cometiendo un error. Creo que Facundo está cometiendo un error al creer que sin conocimiento previo y sin entender cómo funciona el Estado va a poder gobernar. Y en ese sentido comete un error, como el que cometió primero analizando el presupuesto de la ciudad, cuando hizo un análisis del presupuesto educativo, que es el presupuesto más grande de toda la ciudad, el de mi cartera. Y segundo, en este caso, porque desconoce cómo funciona la justicia. La justicia en el fuero contravencional y penal siempre notifica de las causas a través de la policía. No en este caso, siempre. Siempre son agentes notificadores la policía en el fuero contravencional y penal. No fue una medida específica para perseguir, sino que es algo habitual del fuero. Le confieso que hay algo que sí me preocupó, entre tantas cosas, en el tema de la toma de los colegios. Primero, que estos chicos menores de edad tenían apoyo de los padres. Y segundo, he visto que algunas autoridades
de esos colegios tomados se corrieron del conflicto, no tuvieron ningún liderazgo. Quisiera una reflexión suya sobre esto. Sí, primero es lo que decía antes sobre el rol adulto, ¿no? Creo que como sociedad estamos en una crisis de autoridad, tenemos miedo de hablar de autoridad porque se lo compara con la dictadura. Hablar de autoridad parece que fuera mala palabra y la autoridad tiene que ver con el respeto, con el orden, con lo previsible. En el caso de la educación tiene que ver con la enseñanza, con los límites. Acá creo que faltan muchos padres adultos. Hay padres que, en primer lugar, hay muchos que no le pueden poner límites a sus hijos, que hablan con sus hijos como si fuesen hermanos o amigos y no ejercen su rol de adultos en la casa, entonces no le pueden decir que no a los hijos cuando hacen una cosa como esta. Otros viven... Es más difícil decirle que no a un adolescente de lo que parece, pero es lo que nos corresponde cuando somos padres y madres. Luego hay muchos que viven su propia militancia política a través de sus hijos, entonces creen que están haciendo algo revolucionario y ciudadano transformador a través del cierre de una escuela, porque tomar una escuela es cerrarla, y siguen manifestando que luchar educa, y estamos en democracia, y hoy educa estar en el aula, aprendiendo, respetando, conociendo límites. Y luego hay muchos actores del sistema educativo, docentes, directivos, que responden a esta lógica que describía al principio del populismo educativo, que son altamente ideologizados, que no pueden separar su rol político y su visión política de su rol de educadores, y entonces también hacen política partidaria dentro de las escuelas. Y esto fue lo que tratamos de ordenar poniendo reglas claras para el funcionamiento, y por eso todos los rectores y rectoras que tuvieron toma no pudieron evadir la responsabilidad de aplicar un protocolo que suponía no solamente relevar las instalaciones como estaba antes de la toma, sino que tenían que llamar familia por familia para decirle que vengan a retirar a sus hijos, y aquellas familias que no querían retirar a sus hijos de la escuela eran las que tenían que dejar registro porque eran quienes se hacían responsables. Y aquellos rectores militantes que daban discursos absolutamente politizados a la mañana, a la tarde nos estaban enviando el listado de los padres que eran los responsables de que sus hijos estén en las escuelas, tuvieron que cumplir el protocolo y en función de eso pudimos hacer las denuncias correspondientes. Pero tiene que ver con este proceso que es largo, de ir sacando la política partidaria de las escuelas, ir entendiendo que en la educación obligatoria no hay libertad de cátedra, hay currículums que deben seguirse, que en las escuelas la relación no es asimétrica entre los docentes y los estudiantes y que por eso hay que respetar la libertad de pensamiento real que hay que construir en los estudiantes. Pero es un proceso largo de un mundo adulto que hay que ir recapacitando, reentrenando y orientando. Soledad, le hago la última pregunta. Cuando termine su mandato, ¿usted tiene posibilidad o quiere ser candidata para suceder a Horacio Rodríguez Larreta, estar en la fórmula? ¿Cuál va a ser su futuro político? Por lo pronto en diciembre voy a ser mamá por tercera vez, así que ahora vamos como enfocando las prioridades. Y luego, obviamente, como les decía antes, yo formo parte de un proyecto político junto a Horacio Rodríguez Larreta, a quien conozco y en quien creo desde hace muchísimos años, 25 ya. A mí, obviamente, voy a enfocar y tengo hoy toda mi energía en trabajar para que él pueda ser el próximo presidente de la Argentina. En ese camino me gustaría, obviamente, poder ser la primera mujer jefa de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, trabajar en ese sentido para darle una continuidad a este modelo de desarrollo y de progreso que tenemos en la ciudad, pero también, y esto está en el plano de la convicción personal, pero yo me dedico mucho tiempo a estar en la calle, en las escuelas, teniendo reuniones con vecinos, con familias, con docentes, con directivos, y la angustia que noto en la gente es tal que hablar de candidaturas a veces hasta me da vergüenza ajena. Entonces acá lo puedo decir, pero afuera no me van a escuchar muy seguido decirlo. Soledad Acuña, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, agradecemos a la Soledad Acuña la brillante disertación sobre un tema que nos preocupa a todos y que después Jorge La Rosa va a complementar con un resumen de lo que nuestro club está haciendo como un granito de arena de contribución a la educación. Vamos a proceder a entregarle
a Soledad el libro del centenario como recuerdo de su paso por nuestro club. Bueno, y tal como prometimos, Jorge La Rosa, presidente de nuestro capítulo de educación en el club, va a dar una síntesis de los proyectos que está llevando adelante el club en el capítulo, en el área de educación. Bien, apelando a mi capacidad de síntesis y a la amable atención de todos los consocios aquí, y en representación a todos los miembros del capítulo de educación que veo muy juntos hoy, primero agradecer la presencia de la ministra, que ha sido brillante para nosotros, importantísimo que estés aquí dándonos apoyo a nuestra labor también. Luego brevemente me voy a referir a las acciones de 2022-2023 que está llevando a cabo el club en el capítulo de educación. La primera es premiación, y esta es una premiación tradicional, el premio Cupertino del Campo, que nosotros entregamos a los chicos del último año de secundario para rescatar valores de amistad, de compañerismo, de civismo. Es un premio que lo damos normalmente a fin de noviembre. Vamos a convocar a varios de ustedes para que nos acompañen. Esto está en marcha y viene todos los años y lo seguimos dando como apoyo a esos valores de los chicos que están egresando del primario. El proyecto tradicional de becas nuestro lo hemos profesionalizado gracias a un acuerdo que hemos hecho con la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, gracias a nuestro consocio Gastón O'Donnell, que por aquí está sentado. Hemos firmado un acuerdo para un mejor acompañamiento de nuestros chicos becados, los chicos que todos nosotros aportamos a sus becas, en el sentido de mejor acompañamiento en la trayectoria educativa, pedagógica, de contenidos, para entender mejor el entorno social, porque son chicos normalmente con algún tipo de problemática. Y en este acuerdo con la Universidad de UCES, profesores de maestría están a cargo de llevar adelante el seguimiento de nuestros becados. Por eso vamos a recibir un informe de cada uno de los chicos que nosotros tenemos becados, porque lo hemos hecho un poco más formal. Hemos empezado con 3 becados universitarios por primera vez. Son 3 chicas que están yendo como un violín, un avión. Pues esto es un test que hicimos. Siempre hemos estado con alumnos de secundario y quiero decirles, ya la vamos a invitar aquí para que las conozcan, que esto lo vamos a continuar ampliando y replicando. Entonces, este es el tema de becados. Gracias nuevamente a UCES por este acuerdo que hemos hecho y el apoyo que estamos recibiendo de ellos. Me voy a referir quizá al proyecto más complejo y más difícil de implementar, y quiero siempre recordar, porque lo vamos a hacer eternamente, que inspirados por nuestro queridísimo Gustavo Yáñez, cuando era asesor del capítulo de educación nuestro, nos dijo, si ustedes quieren hacer algo por la patria, como está la situación ahora, y ahí se refería recién Soledad, ayuden a los chicos que han caído fuera del sistema y que la ola les pasó por arriba y que no están conectando y están perdiendo clases y demás. Entonces comenzamos con el proyecto que nosotros llamamos 3C, computadoras, conectividad y contenido. Y este proyecto dota a los chicos, normalmente de áreas vulnerables, de un dispositivo, un notebook, una computadora, en la medida de lo posible, no siempre es posible, la fibra óptica a veces no llega a los lugares donde viven, pero además nos contactamos con la Universidad de Georgia y trajimos un programa, es una plataforma. Hablamos con los creadores de esta plataforma que se está implementando en Estados Unidos y en países de habla hispana. Se llama AirSketch y es una plataforma donde los chicos aprenden a programar a través de hacer música. Aprenden 2 lenguajes de programación, Java, Python, y es a través de un juego, porque les encanta hacer música, aprenden las bases de programación. Esto lo implementamos
como test para ver si funcionaba en Cava, en Villa Lugano, una escuela también de área vulnerable, por así decir. Trabajamos muy, muy bien, recién le comentaba a Soledad, con la Dirección de Educación Digital del Ministerio de Educación. Estamos muy bien coordinados con Rocío Fontana, su directora, con los tutores, con los profesores. Lo llevamos allí a Villa Lugano, fue un éxito el programa, se aprendió, los chicos aprendieron. También lo hicimos en Tigre, también en un área vulnerable y en una escuela privada aquí de Buenos Aires. Y acabamos de repetir esto. Permítame decirle que esto está funcionando muy, muy bien y queremos expandirlo. Acabamos de repetir en la escuela número 12, General San Martín, de Libertador y Basavilbaso, que es una escuela donde el 90% de los chicos son del barrio 31. En el informe de hoy está la visita, los invito a que lo vean. Con la Dirección de Educación Digital estamos en este momento haciendo un análisis de cuántas más escuelas y cuántos más chicos precisarían computadoras, porque nosotros queremos apelar a una subvención global dentro de Rotary y probablemente fuera de Rotary también, para poder comprar muchas más, expandir esto mucho más grande y poder llevar a muchísimos más chicos este programa de las 3C, y además repartirlo en otros Rotary, como hay capilaridad, para que lo puedan replicar en el resto del país y puedan seguir implementando el proyecto de 3C. Estamos en eso, estamos también en contacto con la Dirección Digital por un espacio que, Sole, no te referiste a esto, pero es un espacio, según entendemos, de educación digital, una especie de clubes o espacios físicos. Están ahora en etapa de definición, en etapa de aprobación, pero nosotros vamos a estar apoyando también, estamos hablando con la Dirección Digital para estar apoyando estos centros, sí, para aprender a programar. Abierto en general a chicos de secundaria para que no estén en la calle, pero a todo el público en general. Además, estamos en pleno proceso de contactar ya tenemos el contacto con Harvard, con la persona que lleva para el mundo lo que es Escuela Zero o Escuelas de Futuro, que es Verónica Boix Mancilla, que es una compatriota nuestra y que queremos traer, pero en avión, Josecito. No lo vamos a traer remando como las maestras de Sarmiento, que vos me decís. No, ella va a venir en avión aquí a impartir módulos, que esto lo vamos a coordinar con el Ministerio de Educación, para profesores que puedan capacitarse en alguno de estos módulos de Escuela de Futuro. Esto es todo lo que estamos haciendo, esto es lo que estamos haciendo, pero yo quiero contar una experiencia que tuvimos. El presidente, estuvo Steven Weiner, otros del capítulo de educación, y yo en la escuela número 12, General San Martín, donde, como les dije, son todos chicos del barrio 31. Fuimos allí con la directora de Educación Digital, con los profesores, con el director. Asistimos a una clase de Air Sketch, donde aprenden a programar a través de música. Entonces llamaron a un alumno al frente. Y el alumno llamaron cualquiera, pasó con su computadora, la conectó a una pantalla digital muy grande, porque la escuela está equipada divinamente. Entonces el chico nos preguntó, como les digo, de mucha dedicación, de la Villa 31. ¿Ustedes conocen a John Williams? Entonces le dijimos, sí, el músico, el director de orquesta, sí. El que ha hecho Star Wars y el que ha hecho Harry Potter y demás. Sí, los conocemos. Bueno, yo me inspiré en el capítulo donde, no sé cuál era el personaje porque yo me olvidé, pero pongamos Thor. Yo me inspiré donde el capítulo donde Thor, la parte esa de la película, pelea con no sé quién. Entonces la música va, palabras textuales, de oscura a encrecer y termina brillante. Y yo he hecho con el programa Air Sketch, que es este programa que trajimos nosotros de Georgia, esta música. Y nos puso la música electrónica. Y este es el ejemplo. Para nosotros salimos encantados con lo que había pasado. Hay otros que lo están haciendo. Pero mientras estaban tomando las escuelas, algunos otros en otros lados, estos chicos se estaban dedicando. No son los que toman las escuelas, son los que quieren crecer, los que quieren formarse y los que están aprendiendo gracias a lo que nosotros, un granito de arena, como dijo Jorge, estamos aportando. Esto es todo. Yo agradezco a mi equipo, hay muchos por allá, otros repartidos, porque trabajamos duro
para todos estos proyectos. Y como siempre pido la colaboración de todo el conjunto de Rotary para que esto sea mayor todavía, podamos replicarlo mucho más. Solamente esto, nuevamente muchas gracias a Soledad y gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Damos oficialmente por terminada nuestra reunión. Pueden permanecer en las mesas los que quieran. Gracias.